Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estaremos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Por la Tangente, mi nombre es Federico Pérez y junto a Juanchi Cabral estaremos moderando el episodio de hoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Por la Tangente. En el episodio de hoy tendremos la oportunidad de conversar con el presidente de RON Santa Teresa, Alberto Vollmer. Santa Teresa ha sido una de las primeras compañías venezolanas en tomar acciones concretas para responder a la crisis y la pandemia que representa el COVID-19. Hoy queremos saber cómo una de las empresas más representativas de Venezuela ha respondido y qué implica para ella. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros queremos saber, este es un episodio más de la serie de la respuesta del sector privado venezolano a la pandemia del COVID. Sabemos que Santa Teresa ha sido una de las empresas en responder primero antes de la pandemia. Siempre han tenido una vocación por ayudar y por dar un poco más. Sin embargo, todo lo que han hecho en respuesta a la pandemia ha sido realmente admirable. Entonces, queremos sentarnos a conversar con el presidente de la compañía para saber todos los cambios que ha implicado responder a una crisis tan grande y cómo se afronta. Muchísimas gracias, Federico, por la invitación, y para nosotros de verdad que es un placer estar en este programa hoy. Un privilegio, y sobre todo que pongan a Santa Teresa como un ejemplo. Bueno, muy agradecido. Y bueno, mira, te cuento que antes de entrar en las preguntas, nosotros, o sea, cuando de alguna forma se disparó todo el tema de la pandemia, nosotros en la compañía manejamos, vamos a decir, unas matrices de manejo, de análisis de entorno, y esas matrices de análisis de entorno miden variables económicas, variables políticas y variables sociales. Eso después lo llevamos a escenarios, y los escenarios de alguna forma nos permiten imaginarnos el futuro. Y el solo hecho de imaginarte el futuro ya te da una flexibilidad o un apresto para poder imaginarte qué puede pasar. Y aunque se cumpla el escenario que no pensaste que iba a ocurrir, el solo hecho de ver el futuro como diferentes opciones te da como una facilidad de preparar, vamos a decir, de adaptarte al nuevo entorno que se genere. Otra de las cosas que tenemos, además del manejo, vamos a decir, del análisis de escenarios, de hecho, el análisis de escenarios siempre lo llevamos manejando hace como 10 años, y eso es un poco para mantenernos por lo menos 2 pasos por adelante de los acontecimientos. Hay veces que no lo logramos, o como decimos, nosotros nunca nos equivocamos con los escenarios, porque el escenario que siempre sabemos que va a suceder es el que nunca pensamos, ¿no? Pero el solo hecho de que tú te manejes con diferentes escenarios, eso te permite por lo menos tener la cabeza preparada para el ejercicio mental que necesitas para prepararte para la contingencia. Y después tenemos un plan de contingencia que de alguna forma, en función en función de que se va cumpliendo un escenario u otro, tenemos un plan de contingencia que se adapta a cada uno de esos, porque evidentemente cada uno de esos escenarios impactan el negocio de una forma diferente. Y entonces cada escenario tiene, como decir, más o menos tiene su plan de contingencia. Entonces, cuando nosotros vimos que nos estábamos acercando a un escenario donde se acercaba el coronavirus a Venezuela, donde se acercaba la escasez de gasolina, donde, por supuesto, ya teníamos el tema de sanciones, que lo hemos vivido ya hace un tiempo, pero además de eso, todo el conflicto, la conflictividad política y este tipo de cosas. Una de las cosas que nos hicimos la pregunta antes de que llegara la crisis del COVID era justamente pensar en hacer una adaptación a todo lo que es alcohol sanitario. Entonces, otra cosa que antes de entrar en el tema del alcohol sanitario,
otra de las cosas que hacemos nosotros es que nosotros tenemos un sistema de gerencia que uno de los tipos de reuniones que manejamos son reuniones diarias, son reuniones muy cortas de 15 minutos, que son como muy dinámicas, donde todo el mundo todo el mundo en la organización participa en una de estas, ¿no? Generalmente es, vamos a decir, un supervisor con sus supervisados. Por supuesto, yo lo hago con mi equipo. Y en esa reunión, de alguna forma, se tocan 3 tipos de cosas. ¿Cuáles son las novedades? 2, ¿cuáles son las métricas? Y 3, ¿cuáles son los cuellos de botella, ¿no? Y cuando tú tienes una frecuencia diaria de ese tipo de cosas, como que empiezan a subir muchas de los requerimientos y de las cosas que el equipo al que se tiene que adaptar. Entonces, bueno, esto lo comento porque es, vamos a decir, una vista sobre cómo nos manejamos en Santa Teresa frente a crisis. Y en este caso, la crisis era la pandemia del coronavirus. Entonces, antes de que nos pegara la crisis del coronavirus, simplemente para dar como contexto de cómo nos manejamos en Santa Teresa frente a cualquier crisis, pero en este caso la de coronavirus, el primer tema es, por supuesto, leer muy bien los escenarios y tratar de estar 2 pasos adelante de la crisis, de la que sea, en este caso coronavirus. Y eso es basado en escenarios y en planes de contingencia en función de esos escenarios. La segunda, vamos a decir, la segunda herramienta es una actitud positiva, ¿no? Y la actitud positiva y optimista, parece mentira, pero muchas veces los pesimistas son más inteligentes porque de alguna forma llevan la información a un realismo, etc. Pero los optimistas tienen más perseverancia. Y el optimismo como que te permite ver grietas y oportunidades porque justamente tú eres terco en buscar esa oportunidad. Y en el caso de esto, la actitud positiva de alguna forma te da velocidad y resistencia. Y en una crisis necesitas las dos, porque en crisis básicamente se convierte en un juego de centímetros, ¿no? Una competencia de centímetros. Entonces, si tú logras llegar un poquitico antes y logras mantenerte un poquitico más, o logras las dos cosas, o sea, llegar antes y quedarte un poquito más, eso te da como que una ventaja, y esas ventajitas que de repente es un solo centímetro, cuando tú vas acumulando los centímetros, eso te va dando, una gran ventaja al final del juego o al final de la crisis. Lo otro es que en crisis, una de las cosas, tenemos una máxima que es que no hay una crisis que no, o sea, no hay una buena, no podemos desperdiciar una buena crisis, ¿no? Y entonces porque muchas veces cuando a ti te cae encima una crisis, lo ves con cierto pesimismo, pero en realidad si tú lo ves al revés y dices, mira, esta crisis es finita, arranca y termina, ¿cómo hacer para sacarle el mayor provecho a esta crisis? ¿Cuál es la mejor forma de sacar, de aprovechar esta crisis y antes de que se termine, ¿no? Sacarle el jugo a la crisis. Y eso te lleva a un tercer paso que es pensar diferente, ¿no? Y cuando digo pensar diferente es que muchas veces cuando no estás en crisis, tú de repente tienes unos prejuicios o unas casi que unas reglas corporativas que tú dices, para allá no vamos a probar esto, por ejemplo, no vamos a hacer alcohol antiséptico, pero en crisis tú te tienes que retar todas esos paradigmas. Tienes que retar los paradigmas, muchas veces las oportunidades están dentro de los problemas, y muchas veces uno tiene que ir en contra de la corriente, de la misma corriente que en condiciones normales uno mismo puede estar poniendo. Entonces, bueno, eso es uno de los elementos fundamentales de enfrentar crisis. La otra era la que yo comentaba, era tener mejor comunicación, pero además comunicación mucho más rápida, mucho más fluida, mucho más conectada, porque ahí necesitas la creatividad de toda la organización y cuando tú tienes ese sistema de reuniones casi piramidal de todas las áreas que se están reuniendo 15 minutos al día para ver cuáles son las novedades, cuáles son las métricas y cuáles son los cuellos de botella, bueno, tienes como la savia de la compañía
pensando en cómo resolver los problemas que vas a tener, porque en crisis vas a tener muchos problemas, no va a ser uno solo. Y bueno, y el último elemento en ese tema de manejo de crisis está el manejar los recursos, ¿no? Porque en crisis siempre vas a tener unos recursos que están limitados. En este caso, diésel, gasolina, agua, luz, gasoil. O sea, el gasoil va a ser fundamental para muchas cosas. Los suministros, botella, tapa, etiqueta. O sea, tienes un conjunto de elementos que tienes que manejar. Entonces, bueno, esos son como decir, los 5 elementos de manejo de crisis, que uno es mantenerte dos pasos en adelante, tener una actitud positiva, pensar diferente, tener mejor y mayor comunicación más rápida y manejar los recursos. Y justamente es ese manejo de crisis que lleva a buscar soluciones creativas. Y una de las soluciones que se ideó Santa Teresa fue pasar un poco de su producción de lo que es típicamente ron a un alcohol séptico, casi que un alcohol sanitario, y queremos saber un poco más de todo lo que conllevó este proceso. ¿Cómo decidieron empezar a producir alcohol antiséptico? ¿Qué cambios implicó para su línea de producción? ¿Y cuánto alcohol antiséptico buscan brindar al mercado durante esta pandemia? No, bueno, excelente pregunta. Mira, en cuanto al alcohol sanitario, el alcohol antiséptico, nos vino, o sea, justamente gracias a la evaluación de los escenarios, ahí nos dimos cuenta que, bueno, aquí va a haber ¿qué sucede una vez que te pega la pandemia y el país se va a una cuarentena forzosa y además de eso no tienes, o sea, ¿cuáles son las implicaciones de eso? Bueno, uno, por supuesto, vamos a tener que mandar a la gente a su casa a trabajar. Si podemos tener algunos trabajando en planta, bueno, de repente es un grupito pequeño, vamos a necesitar ciertas condiciones sanitarias especiales y además con chequeo para estar seguro que todo el mundo está bien. Pero además de eso, lo que decíamos era, aquí el consumo, vamos a decir, el consumo de bebidas espirituosas va a caer, pero bueno, qué bueno que tenemos una destilería y también sabíamos que había escasez de alcohol sanitario en el mercado. Entonces inmediatamente dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Qué necesitamos para prepararnos para eso? Entonces, por un lado vimos, bueno, ¿quiénes son los proveedores que necesitamos para esto? ¿Cuáles serían los clientes? Porque quizás el canal comercial era diferente al que nosotros teníamos hasta ese momento. Y bueno, inmediatamente empezamos a ponernos en contacto con cadenas de farmacia, por supuesto, en tratar de entender cuáles eran los canales comerciales, vamos a decir, tradicionales que teníamos nosotros, que además podrían tener alcohol sanitario. Y empezamos a ver, bueno, qué tenemos en inventario. Y resulta que en inventario teníamos imagínate tú, teníamos unas botellas, teníamos unas tapas, que las tapas habían venido defectuosas, que habíamos querido devolvérselos al proveedor, venían defectuosas para el consumo humano. Y estábamos justamente en esa negociación, en ese trance de devolverle las tapas, y ahí dijimos, Eva, para alcohol sanitario no hace falta devolver esas tapas, las podemos usar, porque era un mini defecto, pero que para el consumo humano no queríamos tomar el riesgo. Pero para el tema de limpiarse las manos y ese tipo de cosas no había ningún problema. Entonces ahí adaptamos el producto, diseñamos etiqueta y bueno, en menos de una semana ya teníamos el producto listo, ¿no? Que parte del gran reto era conseguir todos los permisos sanitarios y que uno tiene que conseguir. Felizmente, como había una necesidad tan alta de este tipo de producto, se sacaron esos permisos volando y en 10 días, creo que desde el momento del inicio del proyecto, porque ya lo habíamos identificado varias semanas antes, pero desde el inicio en lo que le dimos inicio al proyecto, pasamos 10 días entre el inicio del proyecto y la sacada del producto a la calle, ¿no? Que fue, bueno, tiempo récord. Y la verdad es que nosotros nos sorprendió muchísimo la acogida que recibió justamente el alcohol sanitario Santa Teresa
y bueno, inmediatamente lo empezamos a colocar no solamente en los canales tradicionales nuestros, que son, tú sabes, supermercados, automercados, licorerías, etcétera, sino también, bueno, perdón, licorerías estaban cerradas, pero, bueno, quizás alguna que otra que estaba abierta, pero la gran mayoría estaban cerradas, pero el resto del canal tradicional, sí aceptó el alcohol, y también entramos en nuevos canales que no teníamos anteriormente, que eran canales, vamos a decir, cadenas de farmacias, que bueno, muy rápidamente lograron la distribución a nivel nacional. Pero mira, yo diría que lo más gratificante del proyecto fue la velocidad con la que el equipo reaccionó. Yo tiendo a pensar que esa velocidad de adaptación y de reacción fue justamente porque tenemos años ya ejercitando ese músculo de ver los escenarios, de ver el futuro bajo un prisma de escenarios, de podernos imaginar cuáles son los riesgos, cómo mitigar esos riesgos, cómo influenciar para que esos riesgos de alguna forma se aminoren, y en función de eso, además imaginarnos cómo adaptarnos a ese nuevo futuro. Entonces pero yo te diría que lo más gratificante de todo fue ver al equipo trabajando incansablemente, con un nivel de energía altísimo, con una actitud súper positiva, y bueno, tratando de ganarle al tiempo, pues, o sea, realmente muy, muy sabroso. Como ustedes mismos dicen, sacan el pecho. Y una de las cosas que más nos llama la atención es que comenzando el año, Santa Teresa emitió las acciones en el mercado de la bolsa de Caracas, y incluso llegaron a vender 6 millones de acciones. Y bueno, queremos saber más o menos cómo les ha ido con toda esta crisis, con la pandemia, cómo esto ha afectado el flujo de las acciones y el rendimiento de las acciones, y si tienen algún otro tipo de mecanismos en el cual Santa Teresa se financia además de esto. Oye, muchas gracias, Juan, por la pregunta. Mira, te cuento cómo fue el tema de la emisión de acciones. Esto fue, o sea, fue una propuesta que la Junta Directiva le llevó a la Asamblea. Creo que fue hace cerca de 2 años. No habíamos podido hacerlo porque antes de que se cumpliera, o sea, teníamos como que otras cosas en camino. Se aprobó hacer una emisión de acciones tipo B, de 6 millones de acciones tipo B, que se sacarían en diferentes tranches, ¿no? Como en diferentes rondas. Y entonces, por supuesto, esto era, como saben ustedes, el mercado hoy en día está ilíquido. Ahí, o sea, los bancos prácticamente no pueden prestar por todo el tema del encaje legal, y entonces ahí es muy difícil financiar capital de trabajo, muy difícil financiar a las empresas. Y aquí lo que veíamos era, por un lado, nosotros veíamos que Santa Teresa, al ser pública, tenía esta ventaja, pero además de eso, una de las cosas que queríamos nosotros de alguna forma, la razón por la que nos metimos por esta vía, era por 3 razones fundamentales. La primera razón era que nosotros en el 2016 firmamos un acuerdo internacional con Bacardí de distribución, donde ellos nos distribuyen, o sea, básicamente ya hemos pasado en los primeros 3 años, nosotros antes exportábamos a 35 países, a 35 mercados. Hoy en día, gracias a la alianza, estamos en más de 80 mercados, y la proyección es llegar a 160 mercados. Y una de las cosas que
que queríamos era, al ser una empresa pública, queríamos asegurarnos de que antes de que esa expansión empezara a generar los beneficios, que todavía no los ha generado unos beneficios de crecimiento, pero todavía no de dividendo, queríamos que todos los trabajadores de la compañía pudieran ser parte de ese futuro, de alguna forma ser parte del capital, ser codueños, ¿no? Entonces, con esta idea fue que sacamos la emisión, vamos a decir, buscamos la aprobación de los 6 millones de acciones, donde no solamente todos los trabajadores podían participar, sino que también pudiéramos buscar financiamiento, que era la segunda razón, buscar financiamiento a través del mercado de valores, que por supuesto esto era en unas condiciones de mercado tan complicadas para el financiamiento. Esto era, por un lado, una idea original, pero también era un mensaje. Y ahí voy la tercera razón por la que nos metimos en esto. Entonces, el primero era por nuestra gente, el segundo por financiamiento, y el tercero era básicamente para mandar un mensaje, quizás en el que nadie estaba pensando, que era usar el mercado de valores como un mecanismo de transparencia, un mecanismo o sea, de alguna forma como decir, vamos a pegarle ese campanazo al mercado financiero venezolano y decir, mira, aquí hay una oportunidad grande para todo el mundo a través del mercado de valores para financiar las empresas, para asociar, vamos a decir, asociar a todos sus empleados dentro de la apuesta futura. Pero además de eso, una de las cosas que nosotros pensamos es que Venezuela, de alguna forma, o sea, por toda la crisis que tenemos hoy en día, Venezuela está en un proceso de transición que está pasando de una economía petrolera a una economía diversificada, en parte porque el sector petrolero está muy deprimido, tanto por volumen como por valor, pero además, y eso implica que en el futuro, de alguna forma, el mercado de valores va a tener un papel importantísimo. Entonces, aunque estemos un poquito adelantados, quisimos mandar un mensaje como que, mira, aquí, señores, tanto para el sector público como para el sector privado, aquí en el mercado de valores hay una enorme oportunidad, porque el mercado de valores, uno, te obliga a la transparencia, que no te lo obliga otros mercados, te obliga a tener, justamente por ser tan transparente y al haber tantos accionistas, nosotros hoy Santa Teresa tiene, ahorita no recuerdo el número exacto, pero cerca de 2.000, no, más de 2.000 accionistas, y eso hace que, empezando por mí, que soy presidente de la Junta, pero también presidente ejecutivo, pero también todo mi equipo, tenemos que rendirle cuentas a esos 2.000 accionistas, ¿no? Tenemos que rendirle cuentas día a día de lo que hacemos, de todas las decisiones que tomamos. Entonces, imagínense que el día de mañana las empresas del Estado, que hoy en día quizás o están quebradas o están pasando mucho trabajo, tengan que sacar una porción de sus acciones a bolsa, donde los accionistas lo van a premiar o castigar en función de sus resultados. Entonces, esa era la tercera razón. Mira, nosotros sacamos la primera ronda, ahorita no recuerdo la fecha, creo que fue finales de enero, 24 de enero, si no me equivoco, y nosotros fue una fecha muy chata porque acabamos de venir de vacaciones, pero además de eso, creo que prácticamente el sector financiero estaba apenas despertándose una semana antes, es que todo el mundo estaba ahí. Nosotros nos arriesgamos a hacer esa primera ronda en esa semana y la verdad es que fue extraordinario. Se vendió más de lo que habíamos puesto, 60% por encima, lo que nos dio luces para hacer la segunda ronda inmediatamente después. Hicimos la segunda ronda y nuevamente ahí se colocó más del 40% por encima de lo que estábamos ofreciendo, que tampoco nos los esperábamos. Y cuando íbamos a la tercera ronda, bueno, llegó, cuando estábamos justamente estudiando cuándo sería la tercera ronda, llegó todo el tema de la cuarentena. Entonces no hemos terminado de colocar las 6 millones de acciones, pero bueno, ha habido muchísimo apetito pero muchísimo, o sea, nadie se lo podía creer, porque además
Una cosa que iba a decir, esto fue técnicamente esto se llamaba una oferta pública inicial, porque es la primera vez que salen acciones B de Santa Teresa al mercado. Y no había ocurrido una OPI desde hace casi 20 años. O sea que todo el mundo en el mercado, tanto las casas de bolsa como la superintendencia, todo el mundo estaba así como, ajá, ¿cómo es que es esto? ¿Cómo es que funciona? Se nos olvidó cómo eran los mecanismos. Y la verdad es que tuvo un efecto muy rápido en el mercado. O sea, yo creo que los que compraron en la primera ronda a la semana ya habían tenido más del 50% de retorno en su inversión. Y bueno, fue impresionante. Una de las cosas que ha sido impresionante desde ese momento para acá ha habido transacciones todos los días. Y hoy en día incluso tú tomas aquí si tienen iPhone y en Android seguramente también, pero aquí tienes este app que se llama Bolsa o Stocks, creo que se llama en inglés. Le das aquí y aquí puedes ver todos los días el precio de la acción de Santa Teresa y puedes ir viendo cómo sube. Este es el comportamiento en los últimos 2 años, este es el comportamiento del último año, y ahí puedes ver, tienes una lectura, hoy está en 90.000. Entonces, todos los días hay transacciones y a eso nos tiene muy, muy contentos. También nos tiene muy nerviosos porque sabemos que todos los accionistas están ahí pendientes de cómo nos portamos todo el equipo ejecutivo. Pero nada, muy, muy contentos con esta emisión y por supuesto queriendo invitar a todas las empresas que están en el mercado de valores que hagan lo mismo y sobre todo que las que no estén, que lo evalúen, porque es una fuente de financiamiento, pero también una fuente de transparencia, una fuente de inclusión, digo yo, democrática realmente de accionistas que sean codueños de empresas que les va bien y sobre todo sirve de monitoreo para la gerencia de que uno esté haciendo las cosas bien, porque inmediatamente en lo que uno empieza a poner la torta, esos accionistas empiezan a castigarlo a uno también. Sí, y la verdad, o sea, se ha visto bastante bien el rendimiento y ha sido muy bueno. Y ahora queremos saber algo. Al principio estabas hablando acerca de todos los escenarios posibles. Sabemos que, bueno, efectivamente estamos pasando por una crisis, por una pandemia. Queremos saber cuál ha sido el efecto o el impacto que ha tenido la pandemia con respecto a las exportaciones del ron, que es su principal producto. ¿Cómo se ha visto afectado el desempeño en el mercado tanto nacional como internacional del ron y cómo han hecho para apaciguar o amortiguar estos golpes de la pandemia? Excelente pregunta. Mira, voy a empezar quizás con el impacto internacional. Nosotros, bueno, para comentarte la estrategia internacional, nosotros sí estamos en 80 países, pero donde nos estamos enfocando es en 8 países. De esos 8 países hay 4 donde hay mayor foco todavía. Y resulta que en esos 8 países foco, la estrategia nuestra es con un foco muy, muy fuerte en lo que se llama on-premise. On-premise o licencia C en Venezuela o también se llama el on-trade. Básicamente son bares, restaurantes, lugares de consumo directo, ¿no? Y por ejemplo, en esos países, en realidad el foco no es el país, sino la ciudad. Vamos a decir que es Inglaterra. Bueno, de repente son 2 ciudades. Es Londres y quizás Brighton. En Francia, bueno, de repente es París y Lyon. O quizás solamente es París. O en Italia, bueno, en Italia, por ejemplo, tenemos Roma, Nápoli y Florencia, ¿no? Y Milán, perdón. Hay 4 ciudades en Italia. Pero entonces, por supuesto, la estrategia esa, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, ¿por qué así?
y no gran distribución? Bueno, básicamente porque cuando tú buscas gran distribución, lo que tiende a suceder es que diluyes la marca, porque lo que estás haciendo es empujando la marca en vez de generando el deseo de los consumidores en esos restaurantes, que además no es cualquier restaurante o cualquier bar o cualquier cosa, es buscando los mejores de los mejores restaurantes y bares, porque 1700, el foco nuestro internacional es 1796, que es un producto super premium, es un producto que afuera se vende cerca de $45 la botella, y ese producto, la idea es que no se, vamos a decir, no se reduzca el valor porque lo estés colocando en unas cuentas que no son, ¿no? Simplemente por llegar a un número. La idea es mantener ese nivel super premium y en vez de estar simplemente compitiendo contra otros rones, estás compitiendo contra todo el segmento del super premium. Estás compitiendo con vodka super premium, tequila super premium, qué sé yo, ginebra super premium, y ahí estás tú con ron super premium. Entonces, cuando te pones a ver el tema de la pandemia y cómo nos afecta, por supuesto nos afecta por todo el cañón, porque lo primero que se cierran son estos bares, restaurantes y discotecas, ¿no? Por decirlo así, Horeca. En España lo llaman Horeca, que son hoteles, restaurantes y no recuerdo cuál es la CA, pero bueno, básicamente es eso, es on-premise. Y entonces, eso nos afectó, o sea, de plano en todos los mercados. Lo que estamos estimando es un impacto entre el 30 y el 40% en nuestras ventas, por supuesto, en este nuevo ejercicio fiscal, porque el ejercicio fiscal internacional nuestro arranca el primero de abril. Y entonces ahí, por supuesto, el impacto es muy, muy duro. ¿Qué hemos hecho para mitigar esto? Bueno, nuevamente nos fuimos al mismo, vamos a decir, el mismo protocolo, escenarios, plan de contingencia, actitud positiva, pensar diferente y mayor y más rápida comunicación y manejar los recursos. Básicamente, a lo mismo que comentamos al principio. Entonces, por ejemplo, hemos hecho lo siguiente. Nosotros, nuestra estrategia internacional para lograr lo que comentamos antes, de estar en los mejores bares y restaurantes del mundo, tenemos vamos a decir, un ejército de embajadores de marca, ¿no? ¿Quiénes son esos embajadores de marca? Ellos son bartenders famosos en esas ciudades, muy conocidos en esas ciudades. Vamos a decir, un bartender famoso en México, que lo que hace es ir a las tiendas, a las cuentas más importantes para hacer entrenamientos con Santa Teresa 1796, para dar catas, para enseñar a hacer coctelería fina, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los teníamos a ellos no haciendo nada, o sea, con el riesgo de que no iban a hacer nada, pero además de eso teníamos estas cuentas, las cuentas de estos bares, restaurantes, etcétera, que no tenían clientela, tenían que quedarse en su casa. Entonces, lo que empezamos a hacer primero fue montar unos cursos online a través de Zoom de los bartenders más famosos con diferentes audiencias de consumidores, audiencias de clientes. Y la verdad es que en lo que eso empezó, bueno, fue extraordinario, o sea, prácticamente demasiado. Todo el mundo está agotado porque han estado haciendo una cantidad de cursos a través de teleconferencia como la que estamos haciendo ahorita. Por otro lado, salió un concurso de ayuda a tu bartender, que lo patrocinó la marca, y entonces todo lo que pone la marca, todo lo que en estas llamadas un consumidor o un cliente pone en propinas a estos bartenders, de alguna forma la marca duplica lo que les ponen en propinas, ¿no? Entonces parece mentira, parece una tontería, pero es impresionante el impacto que ha tenido. Y lo otro que hemos estado hablando recientemente es que parte de nuestra inversión
este año ha estado orientado a lo que se llama, bueno, al canal Duty Free, que son las tiendas de aeropuertos. Y ahí lo que dijimos, mira, esta plata no está comprometida, pero lo que está claro es que nadie está volando, nadie está viajando. ¿Qué pasa si tomamos una porción de esa inversión, buscamos unas cuentas off-premise, que no son on-premise, sino que de repente es lo que llaman en Europa canal alimentación, que pueden ser supermercados, automercados, que son o de repente bodegones, que son muy famosos, y entonces nos llevamos la exhibición y toda la activación que se hace en un aeropuerto. Vamos a decir, imagínate que estamos en el aeropuerto de Ámsterdam, ¿no? De Schiphol. Y entonces en Schiphol tenemos 3 exhibiciones. Esas exhibiciones son espectaculares, con una decoración increíble, donde tienes una barra espectacular y detrás de esa barra, y de repente hay 3 en el mismo aeropuerto, en esa barra hay un embajador de marca que está preparando cócteles o haciendo pruebas. Bueno, ¿cómo llevamos esa exhibición que está en un aeropuerto a la cuenta más importante, que de repente es un bodegón en Ámsterdam? Y entonces ese embajador de marca, en vez de hacerlo en el aeropuerto, lo hace en ese lugar. Entonces, la verdad es que uno, la inversión es menor, y dos, el efecto es muy, muy grande, porque esa gente que en vez de estar yendo al aeropuerto, muy posiblemente estás tocando a otra gente que está yendo a ese lugar. Entonces, con eso, y cuando yo comenté antes que hacer cosas que van en contra de nuestras convenciones, nuestra convención es no vamos a alimentación, no entramos a canal off. Pero en este caso, cuando te cierran el on, bueno, tienes que ir al off. Pero ¿cómo vas al off? Totalmente alineado con tu estrategia. Y entonces eso ha sido lo que hemos hecho. Entonces, bueno, seguimos pensando que vamos a tener un impacto muy fuerte en nuestras ventas internacionales, pero estamos buscando mitigarlo con ideas creativas como estas. Y en el mercado nacional, bueno, evidentemente con el tema de la gasolina, el tema de la pandemia, con el tema de la cuarentena, por supuesto también ha habido una afectación a la venta, pero ahí, por ejemplo, hemos ayudado a clientes a montar su sistema de delivery. Por supuesto, hemos entrado en eso, o sea, ha habido una multiplicación de las empresas que tienen delivery, y pensamos que eso o sea, ahorita hubo una proliferación, probablemente hay una contracción después, cuando las cosas regresen a lo normal, pero pensamos que eso también vino para quedarse, o sea, el delivery va a seguir estando después. Entonces, el tema es cómo adaptarnos a ese delivery, por un lado. Y lo otro que hemos hecho es que para algunas cuentas, por ejemplo, las cuentas que están abiertas todavía, porque las licorerías prácticamente todas las han tenido que cerrar, pero por ejemplo, si son automercados o bodegones o lugares donde se vende comida y que nosotros podamos vender, entonces en vez de hacer, o sea, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue cambiar la forma como se atendían esas cuentas, ¿no? Antes tú atendías las cuentas por ¿cómo que se llama? Por ruta, donde tú tenías un vendedor por ruta que visitaba semanalmente los mismos clientes. Con el tema de la gasolina, eso ya no es posible, pero lo que sí vimos que era posible es que tú podías visitar esos mismos clientes de otra manera, era con un sistema de barrido, porque con la gasolina tú antes tenías cómo ir a visitar todos estos clientes con un vendedor, porque el vendedor podía echar gasolina. Ahorita lo que hicimos fue que contratamos unos autobuses para hacer barridos de ciudades con los vendedores. Entonces los vendedores se van en los autobuses, van en diésel en vez de gasolina, que hay bastante diésel, y entonces ahí van visitando por barridos regionales de ciudades, ¿no? Entonces ellos van visitando esos clientes, y después cuando se hacen los despachos, tampoco es con gasolina, sino que es con gasoil, porque son camiones que van despachando con gasoil. Entonces de alguna forma fuimos cambiando, adaptándonos y nuevamente viendo cuáles eran las formas creativas de adaptarnos a la nueva situación. Sí, y Santa Teresa siempre ha mostrado como que ese sentido de adaptación, ¿no? Y de cómo entrar en el mercado y de sacar el pecho.
Así es. Ahora, bueno, ya la entrevista se está terminando. Nos gustaría que nos des unas conclusiones de lo que tú quieras, prácticamente como una proyección de qué es lo que viene. Mira, antes de que empezáramos a grabar, ustedes me hicieron un comentario acerca de la situación política y de todos estos temas, y yo creo que amerita hablar un poquito de eso. Todo el mundo sabe que en Venezuela, bueno, tenemos como una situación de empate catastrófico o de empate mutuamente destructivo, donde no hemos logrado salir del desempate, no hemos logrado dar con una solución. Y me refiero al gran reto político que tenemos, ¿no? Y la forma como nosotros hemos estado tratando de entender la coyuntura en la que estamos, la coyuntura histórica, ¿no? Nosotros vemos esto como que, o sea, y esto también viene muy, vamos a decir, muy influenciado por los 224 años de Santa Teresa, porque de alguna forma tenemos referencias históricas, es decir, el abuelo, el bisabuelo, la tatarabuela, después Bolívar, etcétera, etcétera. O sea, tú vas como que construyendo todo eso, entonces tienes como esas referencias históricas que te hacen pensar, bueno, ¿cómo era esto? ¿Cómo era lo otro? ¿Cuál fue esa crisis? Etcétera. Y resulta que cuando te pones a ver la historia de Venezuela, desde la independencia hasta comienzos o la primera mitad del siglo XX, nosotros tuvimos guerras civiles, y de alguna forma caudillos durante 134 años, ¿no? Hasta 1958, donde se firmó el Pacto de Punto Fijo, que era un pacto, vamos a decir, democrático, pero entre demócratas. Y por ser un concepto tan nuevo, dejaron por fuera de ese acuerdo algunos actores que eran actores muy importantes. Y esos actores que quedaron por fuera fueron creciendo vamos a decir, en incomodidad. Y de 1958 hasta 1999, esa incomodidad fue increciendo, ¿no? Entonces, cuando llegas a 1999, cuando llega Chávez al poder, resulta que Chávez representaba a esos dos grandes protagonistas que no fueron incluidos en el acuerdo del Pacto de Punto Fijo, que eran los militares y la izquierda, ¿no? Y entonces, él ahí, de alguna forma, a través del proceso constituyente del 99, se elige una nueva constitución y básicamente se olvida el Pacto de Punto Fijo, que fue un acuerdo democrático, ¿no? Y desde ese momento para acá ha habido un país que no ha terminado de ponerse de acuerdo en lo que sí es, porque de alguna forma ahí se dijo lo que no era, pero que sí es Venezuela, o en qué sí nos podemos poner de acuerdo. Entonces, si yo tuviese que decir cuál es mi deseo de cuál sería el desenlace de la coyuntura histórica en la que estamos, es que todos los venezolanos nos podamos poner de acuerdo en un nuevo acuerdo democrático, pero que en esta oportunidad sea incluyente, donde tú puedas tener en esa firma no solo a los dos extremos del polo, que por un lado está el chavismo y por otro lado está la oposición, sino que también lo firmen los militares, que también lo firmen la academia, que también lo firme la izquierda, que también lo firme el sector privado, que también lo firme la prensa, todos los actores importantes que firmen un acuerdo. Y el acuerdo que yo desearía ver sería un acuerdo general alrededor de cuál es la visión del país, cuáles son los valores del país o de los venezolanos, porque creo que muchas veces los venezolanos nos quedamos en criticarnos como venezolanos en vez de ver el lado positivo de los venezolanos. Y cuando te pones a ver los lados positivos de los venezolanos son extraordinarios, sobre todo los reconocen afuera. Muchas veces nosotros mismos no los reconocemos aquí, y yo creo que hay que ponerse de acuerdo en cuáles son esos valores del venezolano para que empecemos a hablar positivamente de nosotros mismos. Y el tercero, cuál sería un protocolo de
de cómo nos entendemos políticamente en el país, ¿no? ¿Cuáles son las reglas, cuáles son los 10 mandamientos de la política venezolana, ¿no? Y que después eso se respete, y que eso sea un acuerdo amplio donde estén todos los venezolanos. Y yo incluso me imagino que después de esa firma simbólica donde firman, como decir, los 10 protagonistas, después salen esos 10 protagonistas a buscar firmas en los colegios, en las universidades, en las empresas, en los sindicatos, en las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? De alguna forma ese es el sueño del que yo lo veo posible, lo veo difícil, o sea, no lo veo tan probable, porque siempre tenemos una predilección al gallito de peleísmo, o sea, somos todos gallitos de pelea, entonces nos encanta, y el cortoplacismo. Si pudiéramos tener la visión de horizonte, yo creo que Venezuela pudiera salir hacia adelante espectacularmente, porque con la creatividad, el sentido del humor, la musicalidad, bueno, todos esos valores del que estaba haciendo mención ahorita, Venezuela se llega a poner de acuerdo en un proyecto así, vamos a tener la mejor Venezuela que hemos tenido en nuestra historia. Sí, bueno, es así. Y con esto concluimos. Estamos muy agradecidos contigo. De verdad que fue un placer para nosotros tenerte aquí en el programa. Y bueno, nada. Oye, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, los felicito por lo que están haciendo, porque con esto, bueno, están educando, están alineando, están ayudando una cantidad de gente a tener esperanza y seguir echándole pichón. Y bueno, los felicito y sobre todo les agradezco mucho este tiempo y esta oportunidad. No, gracias a ti, en serio. Gracias por la oportunidad. Nos encanta poder hablar con personas que comparten y tienen ese optimismo por Venezuela que nosotros también y queremos enseñarle al mundo. Por último, no sé si quieres hacer alguna red social de Santa Teresa, algún lugar donde los podemos seguir. Sí, Bernardo, creo que sería bueno que tú lo dieras porque yo soy malísimo. Voy a dar las redes que no son. Ron Santa Teresa en Instagram, YouTube y Facebook, y @HS Santa Teresa y Fundación Santa Teresa en las 3 redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Esto fue un episodio de Por la Tangente. Pueden seguirnos a nosotros en todas las redes sociales, encontrar nuestro podcast en cualquier plataforma de podcast de su preferencia. También este es el último episodio de una serie de 4 episodios donde exploramos cómo es que el sector privado venezolano respondió a esta nueva crisis, y hemos hablado con universidades, sector salud, emprendedores, y los invitamos a escucharlo también. Entonces, gracias por todo y nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes por todo. Esto fue Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho 100% por estudiantes y para estudiantes. Donde estuvimos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Nos escuchamos en una próxima edición.